Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar la configuración nuevamente de un sistema CPX API, donde vamos a trabajar principalmente con un módulo maestro IO-Link. Con este módulo vamos a manejar un controlador de la familia CMMO, es decir, un controlador de motor a pasos. Lo vamos a manejar por IO-Link. ¿Sale? El arreglo que tenemos es algo similar a esto. Como pueden ver, tenemos un PLC S7200 de Siemens comunicado por Profinet a la interfaz de la CPX API. El sistema de CPX API tiene un módulo de entradas analógicas y el módulo maestro IO-Link. Así para manera de ejemplo, en el módulo maestro IO-Link vamos a manejar una terminal de válvulas BTUG. Vamos a operar, como les decía, también el controlador CMMO para motores a pasos. Y uno de los puertos del módulo de IO-Link lo vamos a manejar como una entrada digital. Es el caso del el tercero de nuestros puertos. ¿Sale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. En IO-Link, en Profinet, en Siemens TIA Portal, hay que agregar, como ustedes ya saben, el archivo GSD. Ese se descarga de la librería y todo. Se descarga, perdón, del portal de soporte de Festo y se agrega en el menú opciones en esta opción. Una vez que ya lo tienes, hay que ir al Hardware Catalog. Lo vas a encontrar en Other Field Devices, Profinet IO, Festo, CPX API. El GSD más nuevo es el de febrero del 2020. Entonces, hay que arrastrarlo o dar doble clic, arrastrar y soltar, o bien doble clic. Son las formas en las que lo puedes agregar. Y bueno, una vez que tenemos nuestro sistema CPX API, hay que agregar los módulos. Como les decía, uno de los módulos que tengo es el módulo de entradas analógicas. El otro es un módulo tecnológico, módulo maestro IO-Link. Y vamos a utilizar 3 puertos. El primero de ellos, vamos a consultar en la dirección IP del módulo de la interfase Profinet, es la que está escrita aquí. Y como pueden ver, al conectarlo, él me dice que tiene en el primer puerto un dispositivo de 0 bytes o 0 bits de entradas, 4 bytes de salidas. Y en el segundo de los puertos tiene uno de 8 bytes. Esta información he visto que al conectar el dispositivo hace el escaneo y te muestra la cantidad de memoria, si no las hojas de datos de los productos te muestran esta información. Entonces, el primero de ellos tiene 4 bytes de entrada, 4 bytes de salida. El segundo, que vamos a utilizar el CMMO solo por el Festo Handling Positioning Profile, el FHPP, y vamos a usar 8 bytes de entrada y 8 bytes de salida. Y como les comentaba, vamos a utilizar el tercer puerto como una entrada digital. Entonces hay que configurarlo aquí de esta forma y regresamos a la vista de red. Vamos a decirle que el dispositivo ya tiene su dirección IP. ¿Sale? Entonces está escrito en el dispositivo y vamos a ponerle este nombre. Pero como no sé el nombre del dispositivo, vamos a escribirle el nombre que estamos asignando. Perdón, hay que agregarlo primero a la red Profinet del PLC y escribimos el nombre del dispositivo. Hay que elegir los parámetros, cómo se va a conectar, dar en escaneo y se va a actualizar la lista de dispositivos. Como pueden ver, tiene otro nombre, lo asigno. Y si no me acuerdo del nombre, lo puedo consultar
en el reporte. ¿Sale? Entonces, bueno, ya asignamos el nombre. Aquí nos dice el status OK. Damos close. Y el sistema está listo para que hagamos una descarga. Vamos a descargar la configuración nada más. Vamos a buscar el PLC al que se le va a hacer la descarga. Lo seleccionamos, ¿no? Hacemos la descarga correspondiente. Y pues una vez que termine la descarga, es hora de comprobar si tenemos ya comunicación vía Profinet. ¿Sale? Revisamos aquí y nos vamos a línea. Aquí debemos tener dos palomas verdes y aquí puntos en verde. Todo está bien, hay comunicación, nuestro sistema está bien configurado en cuanto al Profinet. Sin embargo, como acabo de hacer trabajar con el PLC en otro programa, tengo aquí una diferencia en las tags. Lo voy a corregir. Listo, lo único que hice fue hacer la descarga también del programa aquí. Y ya con eso quedó resuelto la diferencia en las tags. Bueno, una vez que tenemos la comunicación, es momento de revisar la configuración. Nuestro controlador CMMO tiene todos sus parámetros escritos en Festo Configuration Tool, en el FST. Para no indagar tanto en esto, es importante que aquí revisemos ciertos factores. En FST es en Application Data, el Control Interface es mediante IO-Link, ¿sale? En la sección de Fieldbus, nosotros podemos aquí en Operation Parameters elegir si vamos a elegir seleccionar solo FHPP estándar o bien podemos FHPP estándar más el Festo Parameter Channel. Y pues dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, va a ser la cantidad de memoria que le vamos a asignar en esta sección de device. ¿Sí? Entonces, como yo solo estoy usando FHPP estándar, estoy asignando 8 bytes de entrada y 8 bytes de salida. Si seleccionara la parte de FHPP estándar más FPC, debo de agregar 8 bytes de entradas más adicionales a los 8. Entonces tendría 16 bytes de entradas, 16 bytes de salida. Pero en este primer video vamos a dejarlo solo con FHPP estándar. Vamos a trabajar uno posterior para usar el parámetro channel. Luego, en la misma sección de Fieldbus viene la opción de Factor Group. Aquí, a grandes rasgos, es cómo van a estar escaladas las unidades. Por ejemplo, aquí en el caso de la posición, tenemos que están escaladas a -5. Esto quiere decir que yo desde el bloque de control que voy a usar en TIA Portal, las posiciones las debo de mandar como un valor entero. Por ejemplo, si yo me quisiera posicionar en 5.5 revoluciones, yo debería de mandar un 550,000 desde TIA Portal, desde el bloque, para que lo interprete como 5.5 revoluciones. ¿Vale? Otro, otro parámetro que hay que revisar es aquí en la opción de Direct Mode, en el árbol del proyecto, viene la velocidad base. Esta velocidad base es la velocidad a la que está limitado el movimiento en modo directo desde TIA Portal. Entonces, en el bloque de FHPP Control que vamos a utilizar más adelante, la posición se manda en un porcentaje. Ese es un porcentaje de 0 a 100 en base a este parámetro de velocidad. ¿Vale? Para este ejemplo voy a dejar esa velocidad que ya está previamente configurada. Y vamos a hacer un ejercicio de mandar llamar posiciones de una tabla que ya previamente cargué, donde tengo movimientos absolutos, relativos, modo velocidad, modo fuerza y pues otra de modo velocidad para detenerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que revisar. Aquí nosotros podemos irnos a línea
y ver en el FHPP Monitor lo que está mandando el PLC. Ahorita, si se fijan, no hay nada porque aún no está hecha la configuración. Y pues aquí vemos lo que el controlador le responde, ¿no? Por ejemplo, hay voltaje en la carga y el motion complete. Son los bits que está mandando el controlador al PLC. Bueno, vamos a quedarnos en línea para monitorear. Regresando a TIA Portal, entonces nosotros ya tenemos aquí definida la memoria y pues basta con, ahora vamos a ir a los bloques y vamos a crear un nuevo bloque. Este bloque va a ser el bloque de control. Este bloque yo lo voy a llamar CMMO-CT, haciendo referencia a control del CMMO, va a ser en escalera y es un bloque de función. Le voy a dar OK. Entonces, debo salir irme fuera de línea, perdón. Y aquí en esta parte voy a hacer una pequeña pausa. Es importante que nosotros descarguemos la librería. Esta librería nuevamente, si no la tenemos, es de festo.com. En la sección de soporte y descargas, perdón, voy a escribir, por ejemplo, el CMMO. Es el número de parte del controlador. En la sección de software, yo voy a encontrar los bloques de función. La última librería que hay es la 5.6. Si se fijan, es para todas las versiones de TIA. Y para PLCs 1200, 1500, 300 y 400. ¿Sale? Entonces, una vez que la descargamos, hay que instalarla y la vamos a encontrar aquí en la sección de librerías. Es la Festo Motion FHPP para la TIA Portal versión 15, 15.1 en este caso. Voy a ir a Master Copies y lo primero que voy a hacer es en FML Data Types, voy a llamar el parameter file, referencia y el status. Estos tres tipos de datos los voy a jalar y los vamos a soltar aquí en Data Types. Sí, luego vamos a ir aquí a POW, a los bloques. En FHPP Control voy a agregar este bloque de control. Es igual, arrastrar y soltar. Luego voy a cerrar este. En FHPP Data, IO Link, necesito el Data Pick y el Data Poke. Estos también hay que arrastrarlos y soltarlos. Y por último, en Mapping, voy a encontrar FHP Plus Mapping y FPC Mapping. Vamos a arrastrar y soltar. Listo. Creo que son todos los bloques. Sí, son todos los bloques que necesito. Son 2, 3, 4, 5 bloques y 3 tipos de datos. Perfecto. Vamos a dejar de un momento la librería. Y en el bloque que acabamos de crear nosotros, vamos a generar unas variables. Estas variables, por ejemplo, son algunas opciones que vamos a usar aquí en los bloques. La primera de ellas la voy a llamar, bueno, vamos a ver los bloques y así ya sé exactamente. El primero es el Darapi, para la escritura. ¿Qué orden siguen los bloques que voy a insertar aquí en el programa? En la documentación de la librería FHPP vamos a encontrar una sección donde hace referencia a la escritura en IO-Link. En los PLCs 1500, 1200, en este caso yo estoy usando el 1200, hay que seguir este orden. Se utiliza el data pick, los bloques FHPP que vayamos a usar, por ejemplo, el FHPP control, el FHPP para el Festo Parameter Channel y por último, por ejemplo, el data poke para hacer la lectura y la escritura de los datos correspondientes. Entonces,
Por eso se hizo de esta forma. ¿Sale? Ok, entonces voy a borrar este bloque nada más para hacerlo de nuevo en lo que termina la explicación de cómo va a ser el orden. Ok, entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí una caja y yo le voy a decir que este va a ser FHPP data pick. Y bueno, voy a crearle su bloque de datos correspondiente. Luego, siguiendo el orden que les platiqué, hay que agregar un FHPP control, bloque correspondiente. Y por último, data poke. Yo puedo hacerlo así con la selección de la caja o simplemente arrastrar y soltar. FHPP, perdón, data poke. Y listo. Entonces, miren, la primera de las variables que vamos a necesitar está escrita aquí en rojo. Necesitamos definir un tipo de variables de referencia. Vamos a agregar aquí en estáticas. Y la primera variable le vamos a llamar como fmlref. ¿Sale? ¿De qué tipo de datos es? Es de los que nosotros agregamos y es de tfmlref. ¿Sale? Está el primer tipo de datos de variable. La segunda variable que vamos a necesitar es una variable de estado para el bloque dataPick. Entonces, a esa variable le vamos a llamar dt, no sé, pick, status. Y es de tipo dt fml status. La última, bueno, penúltima es dt hook. Perdón, vamos a hacerla con minúsculas. Status. Y vales de tipo estado. Y vamos a necesitar una que se llama tipo de dispositivo, device type, le voy a poner. Y esa va a ser de tipo string. Y va a ser de 16. Vamos a agregarle aquí el valor correspondiente. Yo estoy trabajando con un CMMOST, entonces vamos a dejarlo ya definido. Y creo que son todas las variables. Entonces, bueno, la primera de ellas es, aquí es de t, perdón, es fmlref, es el primer tipo. La segunda es fmlref. Me ha pasado que nos indica un error, pero al compilar se elimina esto. Ahorita vamos a seguirlo de cerca para ver. Entonces en status es de poke status, la llamamos así, y en de status. Son todas las variables. Perdón, en device type, lo que generamos que se llama device type. Listo. Entonces vamos a compilar para ver si se elimina el error. Lo seguimos. Vamos a ver. Okay. Seguimos esperando aquí la compilación. Listo. Pueden ver aquí ya se corrigió el error. Bueno, entonces aquí viene la parte interesante. Vamos a llenar los datos con la información correspondiente. En el caso del FHPP, nos dice en dónde inicia, bueno, dónde dan comienzo los bytes de entrada, ¿no? Las direcciones. Entonces, en device type, nosotros vemos en la parte del segundo puerto es donde está conectado el CMMO y las entradas comienzan en el byte 81 y las salidas están en el byte 68. ¿Sale? Entonces, bueno, el primero de ellos es
las entradas de donde dan inicio el FHPP es en el byte 81. Si nosotros tuviéramos el Festo Parameter Channel configurado, los primeros 8 bytes son del FHPP, los segundos 8 bytes son del FPC. Entonces digamos en el byte 81 dan inicio los datos para el FHPP y si tuviéramos el Festo Parameter Channel en el byte 89 darían inicio para el Festo Parameter Channel. Entonces, en este caso, como no lo vamos a usar, hay que dejar un 0 para indicar que está, digamos, desactivado. Y el FHPP Plus también está desactivado, hay que dejar 0. Esta parte de aquí, el CFG FHPP Plus IN, aquí nosotros escribiríamos digamos, el dato del parámetro en caso de que estuviéramos utilizando FHPP Plus, pero como no lo estamos usando, lo vamos a dejar en 0. Y este es un bit tipo booleano. Este se utiliza para, por ejemplo, cuando nosotros configuramos ciertos dispositivos que, digamos, el orden de los bytes es del más significativo al menos significativo. Si están en tipo, digamos, Motorola o Intel, aquí nosotros hacemos el swap de los bytes correspondientes, dejándolo activo o desactivo. ¿Vale? En este caso, pues no lo vamos a utilizar. Vamos ahora al data poke. En el data poke, igual, donde comienzan los bytes de salida, es en el byte 68. Es en el 68. Y igual, si estuviéramos usando el parámetro channel, sumábamos 8. En este caso, pues es 0 para dejarlo como inhabilitado. Igual en este caso, ¿no? 0. Y aquí nos regresaría el valor si estuviéramos leyendo algún parámetro con FHPP Plus, pero pues no lo estamos haciendo, ¿sale? Entonces, eso es todo lo que necesitamos de momento nosotros agregar y o configurar. Entonces, vamos a hacer una descarga correspondiente al equipo. Voy a hacer una descarga de todo, tanto de hardware como software, para agregar estos bloques. Aquí me acabo de dar cuenta que fallé en algo y es algo que no hice a conciencia, pero es un error muy común. Por ejemplo, al momento de generar bloques de datos que no los agregamos en el programa main, que es el que se está ejecutando de forma cíclica. Entonces, tengo mi bloque que es MMO control, lo voy a arrastrar y soltar para que se esté ejecutando y generamos su bloque de datos correspondiente. Entonces, como tuve este error, voy a volver a hacer la descarga. Les digo, no lo hice a conciencia, pero es algo que pasa comúnmente. Listo, tenemos hecha la descarga, nos vamos a ir a línea para revisar que todo esté bien. Deberíamos tener todo en verde, así como está. Y, ok, en la librería tenemos una watch table que es de FHPP control. Esta la voy a arrastrar y soltar para pues operar el motor ahorita, digamos, desde esta tabla. En FHPP, bueno, vamos a encender el monitoreo. Aquí tenemos nosotros, como les decía ahorita en FST, nosotros le estábamos contestando al PLC que el motion complete y que había voltaje en la carga. Esos bits aquí los puedo ver. Hay voltaje y el motion complete, ¿sale? Ahora, ¿qué le estoy respondiendo? Recuerden que para que el actuador se habilite, tengo que tener el halt, el stop y el enable drive encendidos. Voy a mandar estos dos primero, el halt y el stop, para monitorearlos. Ahí estoy mandando desde el PLC. Tengo halt y stop. Ahora voy a mandar el enable para habilitar el ponemos el bit en true y vamos a monitorear.
Aquí podemos ver que ya está habilitado. Y de igual forma eso lo podemos nosotros consultar aquí con este bit que dice Drive Enable. Si hubiera algún error, aquí esta bandera default o warning estuvieran activos y pues basta con dar aquí en Acknowledge Error para eliminar el error. Si el error está, digamos, fue temporal, pues se va a eliminar. Si se mantiene, vamos a tener que hacer otro tipo de acciones, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es mandar el motor a home. Se quedó configurado como actual position. Solamente tengo un motor que gira de forma indistinta. Y bueno, ya que tenemos el home válido, ya estamos listos para hacerlo funcionar. Uno de los modos de operación es el modo directo. Este es uno de los más versátiles porque me permite, digamos, desde una HMI hacer la modificación de posición o parámetros como la velocidad. Vamos a utilizar el modo directo. En Operation Mode vamos a poner el 1 y este es el que hace referencia al modo directo de posición. ¿Sale? Para el modo directo yo voy a borrar todos estos parámetros que no estoy utilizando para que sea un poco más limpio aquí. Ok, lo primero que hay que hacer es nosotros mandar un porcentaje de la velocidad. Recordemos que es un porcentaje de esta velocidad, direct mode. Aquí está. Entonces, digamos que yo me voy a mover al 50% de esa velocidad. El 50% así a grandes rasgos son cerca de 65.5 revoluciones por minuto aproximadamente. Entonces va a ser el 50%. ¿Y a qué posición? Por ejemplo, vamos a mandar que dé 5 revoluciones. En nuestra posición actual vemos que es 0. Para confirmar, aquí en el Festo Configuration Tool tenemos en Manual Move, nuestra posición actual es 0. Y bueno, vamos a elegir el 5. Por ejemplo, vamos a mandarlo a 5 revoluciones y hay que agregar la cantidad de ceros correspondiente que vimos en el factor group. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eran 5 digamos, decimales los que tiene tipo de incrementos. Entonces vamos a mandar este dato al 50% de la velocidad y ahora vamos a dar perdón, este es un pulso flanco positivo, por eso no ha iniciado el movimiento. Confirmamos aquí en el Festo Configuration Tool y al dar el flanco, vamos a ver cómo el actual position se comienza a mover. ¿Sale? Entonces vemos aquí que está cambiando la posición hasta llegar a este valor, ¿no? A este 500,000. Entonces, este valor de 500,000 corresponde a 5 revoluciones. ¿Sale? Esto es por el factor group que está definido. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí, digamos, yo puedo dar un par de vueltas más? Vamos a mandarlo ahora a la posición 7. Ahorita estoy mandando posiciones absolutas. Entonces, recordemos, aquí es un flanco positivo. Y listo. Vemos que comienza. Perdón, regresé a 2 revoluciones en lugar de incrementar 2. Fue un error aquí de mi parte. Bueno, entonces ahí estoy en 2 revoluciones absolutas. Podemos desde este mismo bloque hacer en modo directo, por ejemplo, mandar posiciones relativas. Aquí está el bit que dice relative, hay que poner true, damos como positivo y al momento de dar el start task, vemos cómo comienza a girar. Aquí, si se fijan, dio 2 vueltas más, ¿sale? Porque 2 vueltas, digamos, de la posición actual suma la cantidad de vueltas que yo ponga aquí. Por ejemplo, aquí vamos a mandar 2.5 revoluciones más. Entonces aquí yo voy a mandar este valor, lo escribo,
confirmamos que estamos en 4 revoluciones y voy a dar el Start Task para mandar a 6.5 revoluciones. Confirmamos y correcto, 6.5 revoluciones. Bueno, entonces este es el modo de operación directo. Voy a mandar el Start Task de nuevo a 0. Voy a deshabilitar el bit de relativo. Y bueno, voy a eliminar aquí la parte de velocidad y posición para explicarles ahora sobre el modo de tabla. Corresponde al OPM0. Aquí nosotros podemos ver en el FHPP Monitor que nosotros le estamos mandando, digamos ahorita, Direct Mode. Vamos a ponerlo en el modo de operación 0. Escribimos y consultamos en el Festo Configuration Tool, como ahora dice Record Selection, ¿sale? Entonces en Record Selection voy a ir a Record Table y voy a ver aquí mis posiciones. Voy a mandar la primera de ellas, que la encuentro aquí donde dice Record Number. Voy a poner la posición 1 y la posición 1 se va a mover al 0, al punto 0 absoluto, ¿no? Entonces lo escribimos y debo de dar el flanco en Start Task para iniciar el movimiento. Llegué a 0 y bien, la posición número 2, miren, me regresa a 6 revoluciones. Voy a darle. Entonces, vimos que la línea 1 nos posiciona en 0 revoluciones. La línea 2, vamos a escribirla, esa línea nos va a mandar a 6 revoluciones absolutas. Entonces, aquí iniciamos el movimiento, alcanzamos esa posición. Vamos a dar un flanco aquí, recordemos que es un flanco positivo. La línea 3 va a sumar o ejecuta un movimiento de 2 revoluciones de forma relativa a una cierta velocidad. Vamos a ejecutarla y aquí vemos cómo se comienza el movimiento a inicio y hasta posicionarnos 2 revoluciones más. Por ejemplo, como esta es absoluta, yo la puedo mandar ejecutar n cantidad de veces. ¿Vale? Vemos aquí se ejecuta. ¿Por qué les decía esto? Obviamente, pues como su nombre lo dice, es un movimiento relativo. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos el movimiento absoluto? El valor, vamos a, digamos aquí va a girar en sentido contrario hasta llegar al 6. ¿Y qué pasa si yo aquí, flanco positivo nuevamente, la vuelvo a ejecutar? No se va a mover porque va a decir, oye, ya llegué a la posición que me estás mandando. Entonces, vemos que desde la tabla podemos mandar llamar posiciones absolutas y posiciones relativas. Otra función interesante que tiene es la de velocidad. Por ejemplo, en el modo de velocidad voy a utilizar el ritmo 4 y la línea 6. Vamos a mandar a ejecutar, perdón, la línea 4 y con el Start Task vamos a iniciar un movimiento a una velocidad controlada de 300 revoluciones. Aquí, por el tipo de movimiento que elegí, no me importa la posición. Sin embargo, hay una opción donde puedes limitar la posición de trabajo. Start Task lo voy a regresar a 0 y vemos que continúa el movimiento. Y con la línea 6 yo termino el movimiento. Es decir, estoy mandando ahora una velocidad de 0 con cierta desaceleración y termina el movimiento. ¿Sale? Entonces, aquí vemos, voy a mandar el Start Task a 0. La última opción de tabla que tenemos es la posición 5, donde nosotros vamos a ejecutar una línea de un modo de fuerza.
En esta línea nosotros vamos a operar el motor a un máximo de 20 revoluciones por minuto y con un máximo del 10% de su torque. ¿Sale? Entonces escribimos esta posición y damos aquí en Start Task. Damos Start Task y observemos cómo está en movimiento el motor con el valor de velocidad que le pusimos. Aquí estoy haciendo una prueba para que veamos cómo lo detengo y no se alarma. ¿Por qué? Porque pues, la función es, él no debe exceder ese torque y aunque estemos deteniendo el movimiento, vemos que al soltarlo, liberarlo yo aquí con mi mano y perfecto, entonces eso vamos a detener, Start Task. Miren, aquí voy a mandar llamar la posición 6 para la de velocidad para, es más, vamos a detenerlo con el stop. Este bit 0 y observen que se detiene el movimiento. Al regresar aquí a 1, queda listo. Y por ejemplo aquí voy a regresarlo al home con el método de posición actual para que quede en la posición de 0. Entonces, listo. Entonces, eso fue todo en este ejemplo. Espero que la información descrita aquí sea de relevancia y utilidad para todos ustedes. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. No, antes de terminar el video, vamos a brevemente a explicar cómo funciona el terminal de válvulas. Ese terminal de válvulas, nosotros lo encontramos aquí en la vista del dispositivo. El terminal de válvulas está dan inicio en el byte 64 de las salidas. Entonces, del byte 64 al 67. Entonces, aquí en main vamos a generar un pequeño código fuera de línea. ¿Sí? Rápidamente, solo para explicar el funcionamiento de la terminal por Yolin. En la entrada digital, miren, está en la input 2.0. Entonces, aquí en main voy a poner este como % input 2.0. Y aquí vamos a monitorear un sensor magnético que tengo aquí a la mano. Y vamos a poner una instrucción de un move. Vamos a poner un move y vamos a escribir el valor 255 en el %QP 64. Solamente para confirmar. Byte 64, correcto. Voy a cerrar este bloque. Entonces aquí en el byte 64 vamos a agregar aquí el %QB65. Los 4 bytes que tiene vamos a ponerlos para encender todas las bobinas de mi terminal. QB66. QB65. Ok, es muy genérico, ¿no? Aquí cuando se esté el sensor, vamos a mandar todo esto vamos a encender todas las bobinas y vamos a hacer aquí la inversa, que cuando no esté, input 2.0, cuando esto no esté, vamos a copiar esto mismo, pero para apagarlos. Así algo muy genérico, nada más a forma de explicación. Entonces, hacemos la descarga correspondiente.
Y aquí en el pequeño recuadro voy a mostrar la toma de terminal. No voy a ir al link por si hay algún error. Entonces, aquí vemos cómo voy a activar el sensor. Vemos cómo se enciende y se apagan las bobinas de las válvulas. Entonces aquí estamos viendo cómo operar un motor a pasos, terminal de válvulas por IO-Link y cómo definir uno de los puertos como una entrada digital y utilizarla en un programa de ejemplo. Bueno, espero que, bueno, sí, la información ya quizás es de utilidad. Muchas gracias por ver este video.